Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Gloria a Dios. Permítame leerle una paráfrasis que he fabricado a causa de este versículo. Dice: lo único que te pido, Señor, lo que más anhelo, es vivir en tu casa todos los días de mi vida, deleitándome en tu perfección mientras medito dentro de tu templo. Gloria a Dios. Como ministro de la palabra del Señor, creo que pasé mucho tiempo como inspector de casas. Cada casa donde nos han invitado a almorzar o a cenar, y nos invitan también a almorzar y a cenar, los anfitriones, lo segundo que hacen después de darnos la bienvenida es mostrarnos cada parte de la casa donde habitan. Hacen como un tour y nos muestran, nos van mostrando. Especialmente las mujeres, es como que tienen una obsesión o una necesidad de mostrar la casa. No sé si quieren como presumir de su casa, están como contentas por la casa en la cual viven. En algunos casos nos ha tocado que solamente nos recibieron en un lugar y ahí nos quedamos. Pero hoy vamos a tomarnos el tiempo justamente para hablar de casas. ¿Qué tal tu casa? ¿Qué tal tu casa? Así se llama el mensaje. ¿Qué tal tu casa? Quizás usted piense que se equivocó de servicio, se equivocó de lugar, pero no. Si usted vino a buscar una palabra de parte del Señor, no se apresure a emitir ningún juicio. Está justamente muy relacionado lo que quiero hablar con el pensamiento de Dios para usted en este día. En casa, por ejemplo, es muy común enredarnos en conversaciones, hablando justamente de casas, de edificios, de espacios, de columna, de vigas. Hay un constante preguntar y responder. La mejor arquitecta se está preparando para salir al ruedo. Y es aquí que yo me estoy tomando el tiempo para asesorarla. Pero quiero preguntarte en primer lugar, ¿cómo está tu casa? ¿En qué estado se encuentra? ¿Hace mucho tiempo que no inspeccionas tu casa? Vieron que de vez en cuando hay que inspeccionar la casa. ¿Cómo está el techo? ¿Cómo está en la gotera? Sé que muchos de ustedes están pensando, ¿cómo no puse un balde en ese lugar donde siempre cae una gotera y que no puedo arreglar con este tema de la tormenta? ¿Los cimientos están agrietados? ¿Están bien? ¿Cómo se encuentran los cimientos? ¿Las paredes están llenas de humedad? Vieron que la humedad es muy terrible por el tema de la salud, ¿no? Pero también echemos un vistazo, ya que si se puede, ya que es tu casa, al tema de la alacena. Porque creo que todos tenemos una alacena. Hay mercadería estoqueada, aunque sea para una semana, para un mes, para un año. Vieron que algunos se anticipan para el fin del mundo. Hay suficiente stock de pañales para aquellos que tienen chiquitos. La biblioteca, los libros están sin moverse desde hace mucho tiempo y acumulan polvo. Los libros ya no salen más de la estantería. Quizás alguno pregunte, ¿qué es eso de una biblioteca? ¿Se puede tener una biblioteca? Quizás usted se pregunte, ¿pero de qué estamos hablando, pastor, entonces? Estamos muy familiarizados con los textos que comparan justamente a nuestro cuerpo con una casa. La Biblia justamente habla de que nuestro cuerpo es una casa. La Biblia enseña que nuestro cuerpo
es un templo, una casa, y quiero que vayamos al pasaje de 2 de Corintios, el capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, donde Pablo aclara algunas cosas interesantes. Note lo que dice la palabra. Porque sabemos, cuando la Biblia dice sabemos, es justamente porque usted también tiene que saber. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria a Dios. No escuché ningún gloria a Dios por esto. Pero fíjese, mi hermano, qué interesante que Pablo está, ¿cómo le está llamando acá a la casa terrenal, al cuerpo? Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Está diciendo que todo lo que nos va a pasar, la garantía es que Él nos dio el Espíritu Santo de Dios, como una arra, como un anticipo de todo lo que a nosotros nos va a suceder. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aquí tenemos por lo menos dos verdades que resaltan el texto. Número uno, todo hijo de Dios tiene no solamente la fe, sino la convicción que tendrá un cuerpo eterno en el cielo. Eso es lo que dice Pablo en este pasaje. Ahora, Pablo le llama a este cuerpo terrenal de diferentes formas, en manera simbólica. Primero dice acá, si esta morada terrestre. Otras traducciones directamente lo ponen como una carpa, una tienda, una carpa de campaña. Eso es lo que es tu cuerpo. ¿Qué es tu cuerpo entonces? Una carpa de campaña que se levanta mientras es necesario y después se desarma y se embolsa y se la lleva. ¿Cuánto tardó en armarla y cuánto tardó en desarmarla? No sé, pero así de rápido es nuestra vida. Después le llama, en el mismo pasaje, en ese versículo, le llama un tabernáculo. Después le llama un edificio. También le llama una casa y el versículo siguiente le llama una habitación. Todas esas cosas son sinónimos y símbolos de nuestro cuerpo, este cuerpo. Entonces, recibir un cuerpo celestial preparado por Dios, porque acá dice el pasaje que el Señor, cuando se deshiciere este tabernáculo, esta casa, este edificio, Dios ya tiene preparado para ti un nuevo cuerpo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dice que lo eterno va a absorber lo temporal. Es como que si usted se saca algo y se pone otra cosa de vuelta. Se saca lo temporal y después se pone lo eterno. Es decir, que Dios tiene preparado para ti un cuerpo eterno del momento en que este cuerpo se echa a perder y ya no sirva más para nada. Entonces, recibir un cuerpo celestial preparado por Dios nos va a permitir enfrentar la muerte con esperanza y nos hace anhelar justamente esa nueva forma de vida, porque el pasaje dice eso: quisiéramos estar presente en el Señor y ausente por acá, pero también sabemos que acá hacemos falta y nuestra alma gime hasta que lleguemos a estar con Él. Y usted puede leer eso y se va a dar cuenta el anhelo de los creyentes. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Gloria a Dios. Así que eso es justamente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero también
en el párrafo siguiente, Pablo dice que tenemos que tener un cuidado especial porque es importante cómo vivimos en esta tierra mientras tenemos este cuerpo. Tenemos que vivir con esperanza, con propósito, tenemos que vivir con fe. Tenemos que vivir con esa profesión de fe que hace de que el Señor se agrade de nosotros. Tenemos que vivir de tal forma que debemos orientar nuestra vida para agradar a Dios, haciendo siempre su voluntad, sabiendo una cosa, de que por todas las cosas que nosotros hagamos, vamos a ser juzgados. Como creyentes, no vamos a ser juzgados en el juicio final, sino que vamos a pasar por un tribunal. Acá dice, vamos a ser juzgados en un tribunal. Entonces, para que usted sepa, la fe en lo que no se ve es fundamental aquí en esta vida, y el propósito final es vivir en una comunión perfecta con el Señor para que nosotros vivamos de una forma en que podamos recibir un galardón a la hora de ser juzgado. Entonces, para rescatar por lo menos dos verdades de lo que dice este pasaje, en primer lugar, tenemos un cuerpo terrenal, pero acá la palabra dice que es muy frágil, que es temporal, que no es para siempre. Yo sé que muchas veces hay personas que quieren que no muramos más. Nadie quiere morir, porque no fuimos creados para morir. Pero usted se da cuenta que después de los 40, después de los 50, después llegando a los 60, los dolores en tu cuerpo no son los mismos que tenías a los 20. A los 20 no te dolía nada, pero ya entramos en un declive. Imagínense las personas de 70, 80, ya se están dando cuenta que van llegando a un final esperado, porque es así. Hay personas que llegan a los 90, llegan hasta los 100. Hay una expectativa de vida que ha crecido en todo este tiempo. Pero asimismo, por más robustos y fuertes que seamos, nuestro cuerpo es frágil por causa del pecado. Se debilitó y Dios en algún momento nos va a llevar. Sea que estemos enfermos o no, se paró la máquina y rumbo a la presencia del Señor. Lo segundo que podemos rescatar de este texto, que mientras estés en el cuerpo, aprovecha cada momento para competir legalmente en la vida, sabiendo que hay un tribunal que te está observando para ser galardonado. Ese tribunal, ¿qué era? Un tribunal que miraba a aquellos que estaban en las Olimpiadas y que juzgaban a ver si los atletas hacían las cosas conforme a la ley del juego o no. Entonces, los que competían legalmente y hacían las cosas bien eran galardonados, los otros no. Ahora, en Cristo Jesús, usted puede hacer la voluntad de Dios y va a ser galardonado. Y usted puede ser un hermano más o menos y no va a recibir galardón. Si bien va a entrar en el cielo, pero no va a tener que ofrecerle a Cristo Jesús. Entonces, tienes una casa llamado cuerpo. Por eso le hice tantas preguntas a ver cómo estaba tu cuerpo, tu casa. Pero no solamente eres una casa temporal, también eres espíritu y eres alma. Hay una parte espiritual en ti. Por lo tanto, también tienes y necesitas una casa espiritual. ¿Para qué? Para el alma, para el espíritu. ¿Usted sabía que tenía una casa espiritual? No es una casa típica como la que nosotros llegamos a conocer. Esta casa supera a todas. Para tu corazón se ha edificado un verdadero castillo, una fortaleza. De la manera que existe la casa material para cuidar el cuerpo, también existe una casa espiritual para el cuidado del alma. Nunca hubo una casa tan sólida como esta. El techo nunca gotea. Las paredes jamás se agrietan. Los cimientos jamás tiemblan. Desde su terraza puedes recrearte observando el panorama.
Su nave, es decir, la parte más grande de esa casa, humilla a todas las demás casas. En la oficina que tenés en esa casa, desde allí se te puede dirigir, se te puede capacitar, se te puede instruir. La cocina es espléndida. ¿Has vivido alguna vez en una casa como esta? Donde te podés recrear y no hay nada que arreglar. Vieron que siempre uno que está tranquilo se acerca a la esposa y le dice: el cuerito del baño pierde. Pero si lo cambié la semana pasada, lo hiciste mal. Si no sabés, llamás a alguien que sepa. Y ahí, del cuerito en adelante, empezamos a... Siempre la casa necesita mantenimiento, ¿no? Lo más probable es que nunca hayas pensado en que realmente exista una casa para el alma. Elaboramos muy buenas casas para los cuerpos, pero nunca para el alma. Para el cuerpo usted se ha hasta maquillado para venir a este lugar. Algunos han bañado bien a su templo, lo han peinado, lo han afeitado, se han vestido con lo mejor que tenían. Es decir, que para el cuerpo tenemos un cuidado muy especial, y lo felicito. Pero para el alma, sorprende que tantas almas entonces estén tan maltratadas, hasta mueren de frío. Dios no quiere que tu corazón vague como un beduino, que no tengas dónde reposar, que siempre andes deambulando de un lado para otro. Dios quiere que entres, te alejes del frío, que estés protegido del calor y vivas con Él. Bajo su techo siempre hay espacio disponible, siempre. En su mesa siempre hay un plato preparado para que puedas almorzar, para que puedas alimentarte como corresponde. En la sala de esa casa siempre hay un sillón reservado exclusivamente para ti, para que te sientes y puedas disfrutar de algún momento. Y Él quiere que residas en esa casa. ¿Por qué querrá que tengas parte en esa casa? Y es muy sencillo entenderlo. ¿Sabe por qué? ¿Lo quiere saber? Porque es tu Padre. Es tu Padre. El plan era justamente que vivieras en la casa del Padre. Cualquier lugar que no sea el suyo es insuficiente para tu alma. No vas a encontrar nunca reposo en otro lugar. Cualquier lugar lejos es peligroso para tu alma. Solo el hogar edificado para tu corazón puede proteger tu corazón. Y tu Padre quiere que habites junto a Él. Tu Padre quiere que vivas en Él. Repito, este concepto que es muy importante. Tu Padre quiere que vivas en Él. ¿Se está dando cuenta quién es la casa de su alma? ¿La casa de su espíritu? Su alma necesita esa casa. Usted necesita habitar ahí. Dice Hechos 17:28 lo siguiente. Y se lo leo porque es muy interesante. Dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Quiero repetirlo. Pues en Él vivimos. ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es la casa de tu alma? Pues en Él vivimos. ¿Usted vive en Dios? Jamás piense que estás separado de Él, porque es una cosa impensable en la Biblia, puesto que Dios es espíritu. Usted dirá, pero ¿cómo puede suceder eso, pastor? No lo puedo entender, y no se puede entender. Dice
Juan 4:24, porque nosotros tenemos un concepto de Dios que es así y es verdad. Los cielos, de los cielos, de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto tienen un Dios extremadamente grande? Pero también como es grande, es espíritu. Dios, a pesar de que es grandioso, es espíritu, y porque es espíritu puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo. Al ser espíritu no está limitado por un cuerpo de carne y hueso como nosotros, por lo tanto puede estar en el lugar que Él quiera estar. No tiene limitaciones. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por lo tanto, si Dios es espíritu, Dios está contigo donde quiera que estés. No tenga ese pensamiento de que Dios está lejos, que usted está aquí en Villa Gobernador Gálvez, en esta ciudad tan linda, pero como Dios está tan lejos, vaya a saber si está más lejos de Júpiter o más lejos de Venus. No puede tener esa imagen. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios está en tu corazón. Es más, usted tiene que vivir en Dios. Él está aquí con nosotros en esta noche. Moisés lo sabía muy bien a esta verdad. Y Moisés escribió un salmo. ¿Sabía que Moisés escribió un salmo? El Salmo 90. A Moisés también le gustaba cantar, le gustaba componer canciones, le gustaba componer letras que realmente sean teológicas y nos hablen de Dios. El Salmo 90, versículo 1, se lo quiero leer en la Nueva Biblia Viva, que dice lo siguiente. Señor, la versión 60 dice, tú eres nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Pero esta versión dice lo siguiente. Señor, a lo largo de las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Tú has sido nuestro hogar, nuestra casa. A través de las generaciones, la gente que le ama puede habitar en Dios como si fuera una casa. De generación en generación, aquellas personas que aman a Dios, Dios fue para él una casa donde nosotros podemos habitar. Bendito sea el nombre del Señor. Su hogar entonces es un hogar donde no debemos estar viviendo incómodamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta vivir cómodamente en la casa? Séame sincero. Usted cuando hace calor, ¿no se saca la ropa? Y usted, como comúnmente se habla, lo voy a decir en criollo, ¿no? Usted anda en cuero adentro de la casa. ¿Por qué? Porque no lo ve nadie. No lo ve nadie. Pero usted dice, si viene alguien me visto rápido. Pero en casa, hay casas donde realmente hace mucho calor y usted se puede sacar por lo menos la parte de arriba y usted dice, ando cómodo. Hay gente que no le gusta estar así y no hay problema. Pero lo que quiero darle a entender es que usted se siente cómodo en casa. Se puede poner un short en casa. Total, está en casa. Nadie va, si viene alguien, primeramente va a golpear la puerta. Usted dice, espere que ya lo voy a atender. O le manda un mensajito o lo llama por teléfono. Usted, en esta casa donde yo estoy hablando, usted puede andar como quiera. De la forma que quiera y no sentirse avergonzado. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir la verdad. Porque Dios a usted lo conoce tal cual usted es. No puede aparentar. No puede aparentar. Es más, Dios lo ve a usted y lo ve como si estuviera desnudo, dice la palabra, ¿no? Es más, hasta le puede sacar una radiografía a su corazón espiritual y saber cómo usted está, cómo anda. Porque Dios no mira lo que se ve por fuera, Dios mira tu corazón. Amén. Ese es el poder de nuestro Señor. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos por la apariencia, porque Él conoce todo de ti. Dios, pregunto, ¿es tu morada? ¿Es tu hogar? No sé si alguna vez tuvo este concepto de Dios, pero ¿conoces esta casa? ¿Conoce esta casa?
Cuando uno conoce la casa, no necesita que te digan o te instruyan dónde queda el dormitorio. Tampoco usted necesita que te instruyan o te digan dónde queda la cocina, porque usted conoce la casa. Se puede cortar la luz, no sé si alguna vez se cortó la luz en tu casa y no se veía nada. Una vuelta en Galvez se cortó la luz completamente, no sé si se acuerdan. Usted no va a creer, ¿no? Pero la única casa donde había luz era la mía. No sé por qué el tema de la fase o qué, pero la única casa que había luz era la nuestra, en Galvez. Pero una vuelta se cortó todo porque venía ya el corte de Buenos Aires. Y no se veía nada, nada. Pero aunque no se vea nada, si vos conocés la casa, vos podés moverte de una habitación a otra. Quizás te pegue un par de golpes porque por ahí no ves dónde caminás bien, pero usted dice voy a la cocina. Y si no, haga la prueba con los ojos cerrados. Vaya de la pieza al baño, vaya del baño a la cocina, vaya de la cocina quizás a la habitación, y usted, aunque tenga los ojos cerrados o vendados, usted se va a mover fácilmente porque usted conoce la casa. Qué lindo que después de un terrible día agobiado, de mucho calor, de mucho trabajo, qué gratificante, por ejemplo, es llegar a casa donde usted pueda estar tranquilo, sin que nadie lo moleste. Y usted puede elegir en la casa el lugar donde a usted más le plazca y sentirse bien, porque conoce la casa, conoce dónde está la aireación, conoce la ventilación, conoce. Ahora, igualmente de conocido, entonces tiene que ser Dios para ti. Si usted conoce su casa, también debería conocer la casa espiritual llamada Dios. ¿Se entiende el concepto? Con el tiempo puedes saber dónde ir para comer bien en esa casa. Dónde refugiarte para sentirte bien protegido porque conoces la casa. Si ocurriera un desastre como un temblor o algún tornado, ¿cuál es el refugio más seguro en tu casa? Es decir, uno sabe dónde refugiarse, ¿no? Algunos dicen el baño, a veces nos poníamos abajo de la mesa. No sé si se acuerda cuando era chiquito. Cuando ardía Troya en casa y había platos voladores, usted se ponía debajo de la mesa, porque era el refugio más directo y más rápido para esconderse del mal. ¿Sí? Pero ¿qué hace cuando usted ve rayos, ve truenos, ve un viento terrible que parece que va a arrasar la casa? ¿Cuál es la protección más segura para usted? ¿Sabe cuál es? La sábana. Se te cubre la cabeza como que es el refugio más seguro. O si no, se va a dormir con papá y mamá, creyendo que ellos es el refugio más seguro. ¿Dónde dirigirte para orientarte mejor dentro de la casa? Al igual que tu casa terrenal, Él es un lugar de refugio. La casa de Dios, créame que es un refugio de paz. La casa de Dios, a esa casa llamada Dios, nunca jamás la han saqueado. Esa casa nunca ha sido aportillada o rota sus paredes, porque verdaderamente Él es todopoderoso. Entonces Dios quiere ser tu morada. A Él no le interesa, mi hermano, ser parte de la puerta de escape de un fin de semana. Por ahí usted dice, me enloquecí, pastor, vine sábado y domingo al culto. No sé qué me pasó este fin de semana. Él no quiere ser un refugio dominical o sabatista.
Él no quiere ser para ti una casita veraniega. Él no quiere ser para ti que pienses usarla como una cabaña de vacaciones. Ni tampoco quiere llegar a ser un hogar de retiro para tu vejez. Con esto, ¿qué quiero decir? Que algunos se acuerdan de Dios cuando dicen, no, yo cuando sea viejo le voy a dar lugar a Dios. Escucha con cuidado. Él quiere que estés bajo su techo, ahora y para siempre. ¿Amén? Él quiere ser tu dirección postal. Él quiere ser tu punto de referencia. Él quiere ser tu hogar. Escucha esta promesa en Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y haremos morada con él. ¿Se imagina usted recibir al Padre y al Hijo y junto con usted viviendo bajo el mismo techo? Eso es justamente el propósito del Señor. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué es lo que piensa de Él? Algunos piensan de Dios como una deidad para discutir, no como un lugar donde habitar. Por eso Pablo dijo a los atenienses, porque en Él vivimos, y nos movemos y somos. Otra versión dice, existimos. A Israel en el desierto, cuando hablamos acerca de Dios, no se le aparecía Dios a la mañana a Moisés, por ahí tenía algún momento con Josué o con Aarón, y después, si te he visto, no me acuerdo. Vieron que a veces uno dice, cuando más lo necesito a Dios, parece que no está. Eso no es Dios. Ese no es mi Dios, ni tampoco nunca será tu Dios. Dios está siempre. Lo veas o no, lo sientas o no, Dios está. Pero en aquel momento, Dios a los israelitas le era visible. ¿En qué forma? En Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. A Israel se le aparecía por la mañana y luego lo podían ver desde ese momento hasta que Dios cumplió su propósito de estar con ellos visiblemente. Escuche lo que dice la palabra. Y Jehová iba delante de ellos de día como una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Es decir, que en el desierto a veces es mejor caminar de noche, pero también hace frío. Bueno, él era columna de fuego, pero no se ve mucho, el fuego ilumina. Y de día podemos andar, claro que pueden andar, porque seré columna de nube, los voy a proteger del sol. ¿Cuánto tienen ese Dios? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios nunca se aparta de los suyos. Nuestro Dios no abandona jamás. Prometió estar con nosotros todos los días. En Mateo 28:20, la Nueva Traducción Viviente lo dice así: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he enseñado. Y escuche, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gloria al Señor. Por lo tanto, el cielo, hablando del lugar de la morada eterna, no diferencia entre lo que es domingo por la mañana o miércoles para la noche para atenderte. Porque algunos dicen, pero yo lo busco a Dios el miércoles por la noche, ¿será que Dios me va a atender? Claro que sí. Y domingo por la mañana también te va a atender. Pero Dios quiere hablarte con la misma claridad todos los días de tu vida, en todo momento. Dios quiere hablarte con la misma claridad que te habla en un culto, también en tu lugar de trabajo. Como también te habla en el templo, te habla en el lugar donde estés. Quiere que le adores
cuando estás sentado en la mesa del comedor, y no solamente cuando llegas a la mesa de la comunión, de la Santa Cena. Quizás pase días sin pensar en Él, pero quiero decirte algo y es verdad. Dios jamás ha pasado un solo momento sin pensar en ti, porque Él te ama. Quizás ahora puedas entender la rigurosidad de Pablo. Pablo era riguroso en su forma de moverse cada día con Dios, porque tenía en claro muchas cosas. Si usted tuviera la conciencia de la presencia de Dios en su vida, usted pensaría diferente, hablaría diferente, se movería diferente. ¿Es consciente usted de la presencia de Dios las 24 horas del día? Dice la palabra que Pablo decía que él sometía todo pensamiento a Cristo. Es decir, todo pensamiento que se le ocurría lo humillaba y lo sometía a Cristo. Esto es de Cristo, no, entonces lo desecho. Esto que estoy pensando es de Dios, no, entonces afuera. Esto que estoy pensando es un pensamiento de Dios, amén, entonces lo tomaba y lo ponía por obra, venía a ponerlo en práctica. ¿Su pensamiento vale para Dios o no? ¿Sabe por qué vale? Porque Dios conoce hasta lo que está pensando ahora. ¿Y usted puede hallar gracia ante Dios según sus pensamientos? Le voy a contar algo que es muy íntimo. Sé que a usted le gusta enterarse de algunas cosas. No es que es chismoso, sino que es para orar. Me tocó ir a la obra en 1987, en marzo. El día que el Papa vino a la Argentina, yo tomé el pastorado en Casilda, para que usted tenga una referencia. Y claro, cuando tomé la obra, vivía por fe, ayunaba, oraba, después oraba y ayunaba, después ayunaba y oraba, después ayunaba y oraba. Así era mi vida. Todo el tiempo para el Señor, visitándolo a los enfermos, tratando de restaurar a las personas. Y allí estaba un mes con el Señor y había un diácono que estaba a cargo de la tesorería y me daba 2 australes por semana. Con eso tenía que vivir, tenía que movilizarme, 2 austral por semana. Creo que el colectivo de Rosario a Casilda valía más o menos como 4 australes. Entonces, bueno, yo decía, de alguna forma tengo que ahorrar. ¿Y cómo ahorro? Ayunando y orando. Porque, ¿qué pasa? Que tenía a mi novia en Rosario yo. Sonia vivía en Rosario, en la fundación. Y por ahí junté como para ir y venir, y ya se hacía larga la espera, y era una cosa que no quería estar más de un mes o más de 2 meses sin, aunque sea verla, porque sé que en junio ella se iba a volver a Córdoba. Entonces oré al Señor, le digo, Señor, provéeme, quiero verla. Así que iba llegando un día a verla y le digo, Señor, no existía el celular. No existía ni siquiera el correo electrónico, no había nada. La comunicación era vía correo. Y el correo, si no era expreso, llegaba tardísimo. Pero nos comunicábamos por carta también. Y cuando iba llegando a la fundación, y yo tenía que bajarme un trecho para caminar porque me dejaba en cierto lugar, iba llegando a la fundación y la veo allá lejos. Le digo, Señor, en mis pensamientos, ¿no? Grabá este momento para que sea eterno. Sí, sé que estaba enamorado yo, ¿no? Le digo, grabá este momento y que no se pierda. Mandá a tus ángeles para que sea un momento que después se pueda recordar. Porque la voy a abrazar y va a ser un momento especial. ¿Por qué puedo orar de esa forma? Porque sé que mi noviazgo era en la voluntad de Dios. Porque sé que era algo que a Dios le agradaba y era algo que yo no me podía avergonzar porque podía caminar desnudo en Dios. Porque sabía que eran los pensamientos que podía tener con Él y oraba de esa forma con Dios. Porque en la voluntad de Dios uno puede tener esa intimidad con Él.
Es decir, que tu relación, inclusive amorosa, Dios la conoce. Dios conoce con quién está tu corazón, a quién rendiste tu corazón, a quién entregaste tu palabra, si hubo un compromiso de palabra. Él lo sabe todo. Y hasta te puede ayudar y te puede bendecir. Y todo lo que pase, Dios no se tapa los ojos. Dios no tiene vergüenza de tu amor ni de tu forma de pensar, siempre y cuando a Él le agrade. O te va a bendecir o te va a destruir. Pero yo prefiero que me bendiga. Amén. Entonces Pablo tenía mucho cuidado de cómo vivía en Dios en esa casa. ¿Vivió alguna vez de agregado en alguna casa? ¿Vivió de agregado? Usted no es dueño de hacer nada. Tiene que caminar con mucho cuidado, porque si no, afuera. Bueno, en Dios hay que tener mucho cuidado como uno vive en Dios, con Dios en esa casa. Porque Dios no cohabita con el pecado. Dios dice, si no querés vivir bajo la regla de estas casas, yo me voy. ¿Sabe cuántos quieren vivir conmigo? Entonces Pablo dice, yo someto todo pensamiento a Cristo con tal de que yo le agrade a Él. Aparte, oro a Dios en toda circunstancia. 1 Tesalonicenses 5:17. Oro por todo lo que me pueda pasar, por todo lo que me va a pasar, por todas las cosas. Oro a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Ahora, Romanos 12:12 también dice, nunca dejo de orar. Efesios 6:18, ruego y pido a Dios siempre, no solamente por mí, sino por todos. Hebreos 13:15, vivo continuamente ofreciéndole sacrificios de alabanza a Dios. Vieron que para que en una casa la cosa funcione bien, usted tiene que hablar bien del otro, tiene que halagarlo. Bueno, Pablo dice, y el escritor a los hebreos dice, yo vivo constantemente rindiéndole sacrificio de alabanza. Gracias Dios, te bendigo Señor, toda la gloria sea para ti, te honro, te agradezco. Tú eres mi protector, mi proveedor, las mejores palabras para Él. Colosenses 4:2 dice, nunca se canse de orar. Y todo esto tiene que ver con el diálogo con Dios, ¿no? Usted viviendo con Dios puede dialogar constantemente con Él. David era un hombre que conformó a Dios en su corazón y él expresó justamente estas palabras que leímos al comienzo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El que habita al abrigo del Altísimo morará, morará bajo la sombra del Omnipotente. Que esté yo en tu casa, que esté yo en tu casa. ¿Cuál era la casa que David buscaba? Describe en lo que recién leímos una estructura. Anhela él un edificio de 4 paredes y una puerta para poder entrar y salir. David lo único que anhelaba era estar en la presencia de Dios. ¿Será que lo único que usted pueda anhelar en esta noche sea estar en la presencia de Dios? Donde tú estás, Señor, yo quiero estar. Yo sé lo que usted está pensando. Pero, pastor, estamos hablando de David, un poeta. David fue pastor. David fue rey. David fue un profeta. ¿Cuántas cosas que fue David? Inclusive hasta con la valentía que tenía, mató a un gigante cuando todos estaban muertos de miedo. 17 años tenías. No tenía los problemas que yo tengo, pastor. David era especial. A mí me faltan pañales para los chicos. No tengo para pagar el alquiler ahora el mes que entra.
ni peleaba con su jefe, obsesionado porque muchas veces está ahí encima mío tratando de que llegue a la fecha de la entrega de lo que él me está pidiendo. Eso de tener fecha tope es todo un problema, ¿no? No le hacían limpiar de vuelta toda la casa donde fue a limpiar, porque encontraron un poquito de suciedad. Sus padres, los padres de David, tampoco exhalaban fuego como un dragón, como son los míos. Los míos son insoportables. Me gustaría vivir en la casa de Dios, en esa casa llamada Dios, como David también anhelaba vivir, pero estoy hasta atascado en un mundo real. Pregunto, ¿David era irreal, era extraterrestre? Pablo, David, eran de otro mundo, de otra. Pero la realidad es que estás solo a un paso de la casa de Dios. No importa dónde estés, no importa la hora en que quiera buscar a Dios, ya sea que estés trabajando o en clases o en la casa, estás a una distancia, estás solamente a una decisión de la casa del Padre. Lo único que necesitas es cambiar de idea, cambiar de pensamiento, nada más. Cuando estés atascado y uno está apurado y parece que pasa el tren o parece que hubo un accidente y usted no puede avanzar, usted puede entrar en su casa a través de la oración a Dios. Y Dios puede abrirle puertas donde no hay. Hasta puede limpiar los caminos. Ayer iba orando, Señor, abre caminos. Porque hay veces que se pone pesado el tránsito, ¿no? Cuando la tentación parece que te hace perder el paso, y usted venía bien como soldado de Dios, pero usted puede refugiarse bajo los muros de esa casa, la casa de Dios. Cuando tus compañeros te desprecian, los compañeros de trabajo se te burlan, los compañeros de la escuela parece que te menosprecian, usted puede ir al baño de esa casa y encontrar refugio, porque Dios es su morada. Él te consolará. Recuerda que no es una casa de piedra, no estamos hablando de una casa material. No la vas a encontrar en el Google Map, no. No la vas a encontrar en los avisos de venta de propiedades, la vas a encontrar acá en la Biblia, en la palabra del Señor. Dios es el refugio de tu alma, es tu casa espiritual.